Sabemos que el síndrome de abstinencia es esa serie de síntomas que desarrolla el recién nacido luego de su exposición in útero o postnatal a sustancias generadoras de dependencia. Por esa razón, en las unidades conocemos mucho más el síndrome de abstinencia postnatal. También existe y en algunos entornos de abstinencia prenatal. Entonces quisimos invitar hoy a la doctora Diana Marcela Pava Garzón. Ella es médica con un máster en toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del grupo de investigación de sustancias psicoactivas del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Y ella nos va a hablar sobre el panorama en Colombia del síndrome de abstinencia neonatal, tanto pre como postnatal. Doctora Diana. Perfecto, muy buenos días. Muchísimas gracias a ASCON Regional Cundinamarca y a todos los pediatras y neonatólogos y demás especialistas y personas afines que se contactan en la mañana del día de hoy. Para mí es un honor poder tener este espacio. Por tal motivo agradezco muchísimo que de pronto tengan en cuenta este tema del síndrome de abstinencia neonatal a sustancias psicoactivas. Cuando hablamos del tema, nosotros pensábamos usualmente en opioides, como creo que les pasa en la mayoría de sus unidades, pero también tenemos un problema muy importante de consumo en Colombia. Y es por esto que quisimos tratar este tema el día de hoy. Entonces espero sea de muchísimo agrado y que podamos revisar todo este tema también desde un punto de vista con impacto en salud pública. Bienvenidos y bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar inicialmente de algo de epidemiología, vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome de abstinencia. Sabemos que depende de las sustancias, depende de la cinética y la dinámica y de todos los factores que intervienen. También vamos a ver cómo se está comportando y cuáles son esas manifestaciones clínicas que estamos viendo en los diferentes servicios y en las diferentes unidades de cuidado intensivo neonatal. Vamos a ver qué sustancias están asociadas. También hay que hablar de nuevas sustancias psicoactivas, drogas de síntesis que también están viendo implicadas en el contexto colombiano. Vamos a evaluar el diagnóstico, revisar algo de las escalas que estamos manejando para tratamientos y para evaluar cómo se están comportando. Y también tener un consenso sobre las diferentes opciones no farmacológicas que en este momento son muy amplias y también de las opciones farmacológicas disponibles. Evidentemente, la evidencia ha cambiado y todos los días encontramos que la relación metadona-morfina ha ido variando y que evidentemente la metadona sigue siendo un medicamento de elección. Por otra parte, me va a permitir presentarles un apartado de la tesis de maestría. También agradezco para los neonatólogos y los residentes que estuvieron acompañándome durante esos 3 años en el hospital infantil en la ciudad de Bogotá, en la sede Victoria 1 y 2, en donde realizamos un estudio con 353 recién nacidos y en los cuales evaluamos cuáles son esas alteraciones neurológicas, porque nosotros sabemos que en Colombia vamos a revisar de pronto estudios y no tenemos un estudio de una serie de casos tan importante o un caso de controles tan importante. Y también vamos a tener el acompañamiento hacia el final de la sesión de la doctora María Claire, que es médico toxicólogo clínico del Hospital General de Medellín, que nos va a hablar sobre el método Delphi y un nuevo consenso de expertos que estamos tratando de organizar y que ella está liderando desde su maestría. Entonces, bienvenidos. Epidemiológicamente, cuando hablamos de síndrome de abstinencia, cuando realizamos las diferentes búsquedas en las bases de datos indexadas o con un alto índice de nivel de indexación, nos damos cuenta que la mayoría de la información está disponible para opioides, ¿verdad? Pero cuando uno habla en el contexto colombiano, cuando habla de marihuana, cuando habla de inhalables, cuando habla de solventes, o aún más cuando hablamos al interior de las unidades de cuidado intensivo neonatal, cuando tenemos este paciente que está en pseudorelajación prolongada, que vamos a hacer disminución de esa infusión o de esa administración de medicamentos y llega a presentar este tipo de signos y síntomas derivados al opioide, nos damos cuenta de que necesitamos fortalecer las fuentes de información. A nivel mundial, en Estados Unidos se estima más o menos que un 92% de las mujeres en edad procreativa puede llegar a referir consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí radica mucho porque nosotros nos damos cuenta que en Colombia, cuando las personas tienen un embarazo de pronto no planeado, entonces siguen con el consumo de sustancias durante ese primer trimestre y esto va a ser uno de los factores más importantes. Hay un aumento en la incidencia, un aumento muy importante a nivel mundial, contextualizado con la epidemia mundial de opioides, en la cual hablamos que entre el 2000 y 2009 pasó de 1.2 a cerca de 1000 nacimientos a 3.9 por cada 1000 nacimientos, es decir, es un incremento importante y significativo.
y es posible que el 4% de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo lleguen a presentar signos asociados a síndrome de abstinencia, que como lo vamos a ver son ampliamente y muy variados. Estimamos especialmente que la cocaína y la marihuana pues son sustancias que se destacan de manera muy importante, los opioides también por lo que les comento la revisión de la literatura, y que las tasas de incremento en el consumo pues están siendo muy evidentes. En Europa la cocaína pues es una de las sustancias más utilizadas, especialmente en el embarazo. Pero ¿qué pasa en el contexto colombiano? ¿Sí? Usualmente vamos ahorita a hacer una presentación un poco muy dinámica, voy a estar supremamente atenta a sus preguntas al final con la doctora María Claire, pero queremos como contextualizarnos realmente cuál es la evidencia que tenemos. Cuando uno va a hacer revisiones sistemáticas de literatura, se da uno cuenta que tenemos de pronto poca información cuando vamos a hablar del posible síndrome de abstinencia iatrogénico, así se encuentran algunos reportes. A mí la palabra iatrogénico casi no me gusta porque obviamente no vamos a querer hacer un daño, sino que evidentemente esos signos y síntomas van a aparecer cuando tenemos ese paciente por más de 48 horas con administración de fentanil y midazolam por cualquier patología orgánica de base y que evidentemente va a llegar a presentar esas manifestaciones. Es muy poca la evidencia que tenemos, estudios sólidos, nos falta de pronto un protocolo sólido y robusto que nos hable de cuál va a ser esa disminución progresiva de la dosis, cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos, en qué día lo hacemos, qué riesgo tenemos. Y yo sé que cada uno de ustedes son diferentes unidades en donde se encuentran en todo el país, tratan de hacer lo mejor posible y de buscar la mejor evidencia. Aquí, evidentemente, pues esta presentación va a estar para ustedes. Creo que algunos de ustedes ya están familiarizados con esos artículos que estamos presentando. En uno de ellos me gusta mucho porque habla sobre una relación muy importante, un estudio comparativo multicéntrico entre metadona y morfina, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo con las dosis acumuladas, con la bioequivalencia, con las fórmulas magistrales, con la dilución que muy amablemente hacen las enfermeras en nuestras diferentes unidades y sobre esas presentaciones orodispersables que tenemos de manera importada. Entonces vamos a revisar este tema más adelante. Pero les voy a llamar aquí de pronto a un punto a la reflexión, y es qué pasa en Colombia, ¿sí? En las diferentes regiones donde estamos. Y aquí es donde tenemos principalmente uno de los principales paradigmas, y es que yo puedo trabajar no, sin hacer estigma ni discriminación, puedo trabajar en el norte de Bogotá, en donde realmente las tasas de las personas que me llegan no son de régimen subsidiado, sino que de pronto son de otro tipo de afiliación, y no van a tener un problema de consumo tan arraigado como si yo estoy hacia el sur de la ciudad, en un lugar fuertemente impactado por este tipo de mercados locales de drogas o por consumo muy alto debido a factores sociales. Entonces, es muy importante que durante esta presentación, como lo vamos a preguntar más adelante, ustedes tengan presente qué tipo de paciente atiendo yo en mi unidad, qué me llega más. Tengo más el paciente que está haciendo el síndrome de abstinencia derivado de la medicación que estoy formulando porque la necesita, o qué tan frecuentemente yo veo eso. Y aquí también les hago otra reflexión a los neonatólogos y pediatras que trabajan con recién nacidos, que su labor es supremamente importante y por eso debemos hacerlos muy visibles dentro del país. Yo creo que también estamos viendo unas tasas muy altas de sífilis gestacional, eso es una de las principales preguntas de investigación, porque el comportamiento ha sido diferente. Acá vemos que en Colombia los datos de consumo de sustancias de uso y abuso de sustancias psicoactivas en gestantes son muy pocos. Hace poco ustedes vieron que tuvimos el estudio, la encuesta nacional de consumo que reportó el DANE y el Ministerio de Justicia a través del Observatorio de Drogas de Colombia y el Sistema de Alertas Tempranas, y nos dimos cuenta que evidentemente la marihuana sigue siendo la sustancia más consumida en Colombia y en todo el mundo. Pero acá voy a comentarles que antes se conseguía la marihuana tradicional, ¿no? La Corinto, la Caucana, la Punto Rojo, la Sierra Nevada, todos estos nombres que conseguíamos antes. Pero ahora estamos teniendo un cannabis que se llama Creepy, o de nombre popular Creepy o Cripa, obviamente, que tiene concentraciones mucho más altas de THC y que está llevando a tener un impacto neuropsicológico más grande y evidentemente pues un riesgo de abstinencia muy, muy fuerte. Aquí encontramos que en Colombia, lamentablemente, el síndrome de abstinencia neonatal no es un evento de notificación obligatoria, pues como sí lo son las otras entidades para los pediatras que trabajan en vigilancia en salud pública, pero nos hace falta reportar, nos hace falta conocer qué pasa en las unidades de cuidado intensivo, y también es un llamado muy especial en la invitación a que trabajemos de manera mancomunada y podamos de pronto tener muy buenos impactos para el país. Uno de los temas más importantes que hablaba yo específicamente es lo relacionado con el trastorno del espectro alcohólico fetal.
Colombia, a través de la Comisión Intersectorial para el Consumo, la Disminución del Consumo de Alcohol, tiene esta meta. Y aquí todo el equipo de enatología del país es supremamente importante que participe. Hacia el final vamos a dejar como un tema abierto, porque en el trastorno del espectro alcohólico fetal tenemos una deuda casi de 10 años, en parte de normatividad y en parte de que tenemos que tener acciones de prevención, no solamente en los servicios de neonatología cuando ya lo veamos o cuando ya lo sospechemos, sino también a nivel de las unidades de ginecología y obstetricia de alto riesgo. El trabajo intersectorial es supremamente importante, el trabajo institucional y también extrainstitucional lo es aún más, y también el impacto en políticas públicas. De pronto, haciendo una reflexión, ustedes son un gremio muy importante y ahora con la pandemia de SARS-CoV-19 vemos que muchas veces se salen de muchos contextos a la hora de hablar de las personas que están al frente de estos pacientes y ustedes son muy importantes para el país. Entonces hace falta de pronto ser un poco más visible y abrir la puerta para participar en este tipo de políticas públicas. En Colombia, cuando vamos a revisar los datos de SUICAD, a través del Observatorio de Drogas, encontramos 80 casos de síndrome de abstinencia neonatal o de signos y síntomas que sugieran este tipo de cosas. Entonces viene la pregunta orientadora. Doctor o doctora o las personas que están al otro lado de su ordenador, ¿qué casos recibe usted en su unidad? ¿Sí? Que era lo que yo preguntaba. ¿De qué lado estamos? Los neonatos con requerimientos de pseudoanalgesia prolongados mayor de 48 horas, según literatura de 2 a 5 días, que tengan intubación orotraqueal, enfermedad por membrana hialina, hipertensión pulmonar, sepsis, cualquier otra de estas complicaciones, o está usted ubicado en una unidad de cuidado intensivo neonatal, donde frecuentemente vea adolescentes que tienen sus hijos o mujeres que tengan sus hijos y que puedan estar desarrollando un síndrome de abstinencia neonatal. Atiende usted a personas en situación de habitabilidad en calle, en el cual es muy riesgoso que esto suele suceder. Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar. Como les comentaba, la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas realizada por el DANE del año 2019, que hace el 30 de julio fue su reporte inicial, ahora para septiembre con el Ministerio de Salud se espera hacer una mesa de trabajo importante, destaca especialmente que hay algunos departamentos importantes donde el consumo está. Entonces, aquí voy a traer esa relación por si se encuentran ubicados en ellos. Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, evidentemente Bogotá, Distrito Capital, Bolívar y el departamento de Antioquia, evidentemente por la gran densidad. ¿Y qué vemos acá? No preguntamos por signos y síntomas de síndrome de abstinencia, preguntamos por gestantes que consuman sustancias o mujeres en gestación, pero de ahí hacia adelante no vamos. Cuando hicimos la revisión especial de literatura para Colombia, encontramos que muchos reportes están siendo por el grupo de ginecología de alto riesgo obstétrico, pero en la parte de neonatología con otras sustancias tenemos muy poco. Y entonces voy a evidenciarles por qué. En este gráfico encontramos el consumo de sustancias en gestantes en Colombia el año 2016 a través del SUISPA y del SUICAD y vemos que evidentemente la marihuana es la sustancia que ellas más han consumido durante el embarazo, también el cigarrillo, la nicotina, las bebidas alcohólicas, las benzodiazepinas, que como ustedes saben están siendo un problema muy importante de salud pública con los medicamentos, la cocaína y también algunos inhalables. Particularmente en este estudio que doy los agradecimientos al Hospital de la Victoria, a todo el equipo de la UCI neonatal, a los docentes de la Universidad Nacional, que por años han sido supremamente didácticos y muy emprendedores, nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de solventes podemos llegar a tener casos de teratogenia muy importantes y tenemos un reporte de caso asociado que vamos a mostrar más adelante. Cuando hablamos de la fisiopatología, el síndrome de abstinencia, dice uno, aquí puedo tener de todo, teniendo en cuenta que en Colombia hay una gran posibilidad de adulteración de las sustancias. Es decir, que lo que a usted le estén vendiendo, pues no sea lo que realmente dice ser. Entonces, evidentemente tiene que ver con las facultades o propiedades de la sustancia, también con el paso de esa sustancia y con el que sea altamente liposoluble, que pase esa barrera placentaria, y también con los receptores y la unión a proteínas, con ese coeficiente de partición y con esa interacción toxicocinética y toxicodinámica que pueden llegar a tener a nivel en útero. Exactamente no se conoce cuál es la fisiopatología del síndrome de abstinencia. Como les comento, depende de cada sustancia y pues intervienen bastantes factores en este caso. Pero a grosso modo y generalmente, ¿qué tiene que ver? Los invito a que visiten la página de NIDA, el Instituto de Drogas de Estados Unidos, y revisemos las publicaciones de la doctora Volkov.
uno se queda de pronto muy aterrado y cada día aprende más de todos los aspectos neurofisiológicos de las adicciones. Y no solamente el problema de la adicción, sino también el problema del consumo y del impacto a nivel neurológico que tiene el consumo. Hay una interrupción de la exposición o una disminución de la dosis. Y aquí quiero de pronto centrar la atención, porque uno piensa que la abstinencia se va a dar específicamente cuando se suprime el consumo, pero también podemos tener signos y síntomas de abstinencia cuando disminuye la frecuencia o la dosis de consumo, y eso es supremamente explicado. Hay interacción con diferentes neurotransmisores, serotonina, dopamina, con acetilcolina, con noradrenalina, por eso podemos tener cuadros serotoninérgicos importantes, en algunos cuadros muy importantes a nivel neurológico, y alteración de la neurotransmisión y la dinamia en donde intervienen segundos mensajeros a través de todo eso. Y evidentemente lo que más nos trae ahora a colación pues es el síndrome de abstinencia opioides, que vamos a ver más adelante las manifestaciones clínicas. Pero les comento que aquí tenemos otro reto, y ese reto tiene que ver con el policonsumo, con la persona que no solamente consume sustancias psicoactivas de ilegalidad en nuestro país, sino también con el alto policonsumo y la mezcla de sustancias, a lo cual podemos adicionar las bebidas energizantes, el cigarrillo y otro tipo de sustancias de manera concomitante. Clínicamente, ¿cómo nosotros vemos ese síndrome de abstinencia? Ya sea el que vemos en la unidad por fentanil y todo lo que manejamos, o ya sea por sustancias psicoactivas. Pues que ese neonato, entre los 0 y 28 días, vamos a encontrar que tiene alteraciones en la transición del sueño y vigilia, tiene irritabilidad, alteraciones en el patrón de sueño, ansiedad, alteraciones de la succión, hiperfagia, emesis, manifestaciones gastrointestinales que ustedes muy bien las conocen, compromiso muy importante en esa ganancia de peso esperada, alteraciones autonómicas, movimientos anormales, veo que han estado muy de la mano con el equipo de neuropediatría, de hecho la tesis que les comento se realizó con rotación en el Hospital San Vicente Fundación y con el equipo de neuropediatría que realmente agradezco muchísimo. Con los movimientos anormales y con incluso convulsiones, como por eso hablaba de neuropediatría, que nos explicaba realmente qué puede llegar a ser una convulsión. Y algunos factores protectores que describe la literatura que están dados de pronto por la edad gestacional de que sea pretérmino. Y aquí tenemos otro gran reto y son esos prematuros, ¿sí? Es decir, ese grupo que se va a comportar diferente y que realmente los estudios no soportan ahora mucha evidencia. Estas son algunas fotografías, de aquí en adelante las fotografías son propias del estudio con autorización de su uso a través del mismo. Nosotros veíamos en la unidad de cuidado intensivo básico del Hospital La Victoria CD1, que queda al frente del San Juan de Dios, cuando era San Juan de Dios hace muchos años, y nos decían, están llegando muchísimos pacientes, hijos de madres consumidoras, ¿y qué está pasando con el consumo? En ese entonces la preocupación no era que yo estuviera disminuyendo la pseudo-relajación, sino la preocupación era el consumo. ¿Y por qué era el consumo allí? Evidentemente aquí quedaba cerca la L, el Bronx, San Victorino, Medicina Legal, toda esta parte que ha sido bien afectada por el consumo y por los mercados locales de drogas, evidentemente pues los niños tendrían que tener este impacto también en este caso. Entonces vemos importante la alteración en la adaptación neonatal, un Apgar bajo, complicaciones neurológicas importantes, que vamos a mostrarles ahorita en el estudio, complicaciones metabólicas y trastornos hidroelectrolíticos, compromiso del equilibrio ácido-base, alteraciones gastrointestinales y obviamente relacionado con esa disminución del tiempo de retirada de las analgésicas. Hay una hiperactividad adrenérgica y evidentemente hay un compromiso neurológico especialmente muy destacado con esos reflejos primitivos y con el tono muscular, como lo vamos a ver alrededor del estudio. Aquí tenemos uno de los signos y síntomas. Este paciente es hijo de una pareja que tenía muy arraigado el consumo de bazuco, es decir, de base sucia de coca, y que evidentemente tenía un compromiso del tono, vamos a ver más adelante algunos videos, y tenía una evaluación neurológica bastante comprometida. Muy bien. Dentro de las sustancias implicadas, como les comentaba, Colombia es un país diverso, hay muchas sustancias y también es diversa la legalidad de las mismas. El alcohol tiene un impacto muy importante a nivel orgánico y de carga de enfermedad, no solamente para los recién nacidos, sino también para la población en general y el compromiso que tiene que ver con estas enfermedades. Pero vemos que es una sustancia permitida o socialmente permitida. Pero otra pregunta viene para nosotros, de pronto no estamos mucho en consulta externa o algunos de ustedes sí lo están,
pero ¿qué tan frecuente le preguntamos a la madre cuál es el consumo de bebidas alcohólicas? O solamente nos limitamos a preguntar o a poner qué es un consumo social, pero no preguntamos si ese consumo social está siendo problemático, con qué frecuencia lo hace. Entonces es interesante que podamos registrar e indagar abiertamente en este control prenatal sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícitas. También tenemos opioides, no es muy frecuente ni tan arraigado. El síndrome de abstinencia neonatal opioides lo vemos más fuerte a nivel intrahospitalario con la disminución de la seborrelajación, el cannabis con las particularidades que les comento, los inhalables y la cafeína. La cafeína sigue siendo una de las sustancias más consumidas en todo el mundo y nos pasa o les pasa a muchas personas, ¿no? No toman un café y desarrollan un cuadro muy importante de abstinencia de la cafeína. Hay dolor de cabeza, diaforesis y requieren tomar su café. Entre otros diferentes factores, hay que tener presente las constantes de disociación y los coeficientes de disociación, esa unión a proteínas y la alta liposolubilidad de estas sustancias. Las diferentes propiedades químicas, evidentemente. Cuando hablamos del mecanismo de daño a nivel del feto, evidentemente vamos a hablar de trastornos de la oxigenación, de afectación de la unidad fetoplacentaria y pues de una lesión directa que puede ser dependiendo de cada sustancia. Aquí viene algo muy interesante, por eso dejé en color violeta los opioides. Nuestro fentanilo, que sigue siendo un medicamento supremamente importante para la historia de la medicina, supremamente importante para el actuar y el diario vivir de ustedes en las diferentes unidades de cuidado intensivo, pero es importante saber el tiempo de exposición y las dosis acumuladas, ¿sí? Porque uno ya sabe que este paciente que lleva 4 o 5 días no mejora, intento disminuirle los parámetros, intento disminuirle la pseudorelajación y de una vez me va a empezar con los signos y síntomas. La marihuana o cannabis, el alcohol etílico y algunos derivados adulterados, las benzodiazepinas, la cocaína, las nuevas sustancias psicoactivas o NPS o sustancias emergentes que estamos viendo muy frecuentemente, que están ocasionando cuadros de metamoglobinemia y algunos estudios que están revelando hasta ahora cómo ha sido su efecto en salud, la nicotina, como les comentaba, y también tener muy presente que esos factores de riesgo pueden estar dados por dosis acumuladas, sobre todo en opioides, en caso de fentanil, a más de 0.48 miligramos por kilo o de midazolam de 40 miligramos por kilo. Muchos estudios de los que se han hecho la revisión de literatura refieren esta asociación cuando se va a hacer el cálculo de dosis acumulada y tienen algunos esquemas, pero no son claros si lo utilizan para recién nacido o para un paciente pediátrico. Duración de la infusión de ambos, que sea más o menos en un promedio mayor a 5.7 días, que es lo que manejamos también en Colombia. Analíticamente, esto es un pequeño resumen, porque ustedes deben saber que nosotros pues vemos a ese paciente en la unidad, lo tuve muy de cerca cuando estuve haciendo el estudio, pero nos damos cuenta que nos guiamos por parámetros de toxicología analítica en orina, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le compete? ¿Será al neonatólogo? ¿Será al pediatra? ¿Será el ginecólogo? ¿La trabajadora social? ¿Qué hago? ¿Será que la mamá sigue consumiendo? ¿Lactancia materna sí o no? Vienen muchísimas aristas. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo se está manejando esto a nivel internacional y la trazabilidad de los productos. Es decir, en Reino Unido y en Europa y en España hacen seguimiento de sustancias en cuero, en cabello, para la madre, ¿verdad? Para mirar el tiempo de exposición. Como ustedes conocen, el cabello tiene una velocidad de crecimiento de 1 a 2 centímetros por mes, entonces es posible hacer este estudio para revisar si la mamá ha consumido y si puede tener a su hijo o no en este contexto. Pero quiero como traerles algo muy general porque a veces incluso para la vida uno debe saber cómo puede detectar las sustancias. Tenemos pruebas de inmunoensayo y pruebas confirmatorias. Recuerden que las pruebas de inmunoensayo son altamente sensibles a que nos den no detectables o a que nos den falsos positivos y que la duración o la ventana analítica depende de la sustancia, depende de factores del individuo y también depende del ambiente. Entonces no podemos tomar decisiones muy acertadas solamente con las famosas pruebas toxicológicas. Pero a nivel general depende la detección y la ventana analítica si estoy hablando de un consumo agudo, de un consumo crónico o si estoy hablando de otro tipo de interacciones. Aquí, a grosso modo, pues trajimos un consenso que revisamos para la Secretaría de Salud de Bogotá, de cuál era esa ventana de detección en consumo agudo y crónico. Con marihuana, que es la que más destaco, estaría una ventana de detección entre 2 y 5 días, en matriz orina, de 10 a 15 días para consumos un poco más prolongados y con consumos crónicos hasta 3 o 4 semanas, porque evidentemente hay depósito en tejido graso
y su cinética es diferente, con cocaína entre medio de 1 a 3 días, 48 a 72 horas, opiáceos de 1 a 3 días, dependiendo si voy a buscar trazas o no, y también revisar el tema antidepresivos tricíclicos, que está siendo muy frecuente, entre unos 5 a 7 días, pero todo depende, también depende de la metodología que tengamos. Cada muestra es única en tiempo y lugar, eso es supremamente importante a la hora de tomar decisiones. Recuerden que también el recién nacido lo ideal es evaluar el meconio, ¿no? Pero nosotros acá en Colombia no tenemos esa metodología disponible en nuestros hospitales para poder evaluar cómo lo estamos haciendo. Y aquí tenemos que tener presente cuáles son este tipo de interacciones que pueden darse. Si es que la mamá, y les voy a contar un caso supremamente interesante que tuvimos en Bogotá, y está relacionado con una familia que estaba expuesta a inhalables o solventes y evidentemente estaba dando positivo para derivados de nitrito de amilo y isobutilo que vienen en los solventes. Y no era porque la mamá consumiera, sino porque había una exposición ocupacional en una fábrica de zapatos y otro tipo de contactos. Acá tenemos muy interesante ver las muestras biológicas y no biológicas a la hora de revisar estos temas de screening y tamizaje, y también que nosotros debemos registrar en nuestras historias clínicas cuál es la metodología disponible. Colombia ha tenido grandes avances, a mí me complace mucho, ya casi vamos a presentar a la doctora María Claire, me complace mucho no solamente estar con ustedes hoy, sino que por lo menos se haga un llamado, hagamos un llamado a los residentes, a los fellows, a las personas que están haciendo estudios de investigación en síndrome de abstinencia neonatal y en trastorno del espectro alcohólico fetal, porque nuestro país tiene grandes avances. Uno de los principales avances es que tenemos en la guía de emergencias toxicológicas que se hizo con OPS y OMS para el 2017, que es un documento que reúne la información y orientaciones para el abordaje del paciente intoxicado, elaborado con los toxicólogos de las diferentes escuelas del país para unificar conceptos, porque veíamos que como hay diferentes escuelas, pues evidentemente las conductas cambian, pero la idea era tener un documento que pudiera reunir ese consenso. En este documento ustedes van a encontrar esta tabla, que me parece supremamente importante, resumida. Este capítulo tuve el agrado de redactarlo y escribirlo con la doctora María Claire y el profesor Ubier Gómez, que son grandes maestros, y realmente nos damos cuenta que el tiempo de detección de la sustancia es diferente, que los efectos son diferentes y que el tiempo de aparición, pues evidentemente también va a cambiar. También tratamos de hacer mucho énfasis en educación en las unidades de cuidado intensivo para que estén muy atentos de que puede que aparecer los síntomas de inmediato o pueden demorarse 72 horas en aparecer. Entonces hay que estar supremamente atento en el caso de sustancias psicoactivas. Entonces los invito para que con más detenimiento y un poco más de tiempo podamos revisar este cuadro. Aquí está el documento, también muchos de ustedes lo tienen, también vamos a tratar de dejarlo al igual que la literatura que les acabo de mencionar. Este documento, este estudio es el que tiene a cargo la doctora María Claire, del cual les voy a hablar más adelante, que es la unificación de un consenso colombiano, porque estamos dando respuesta a una necesidad que tiene el país. Y aquí es el estudio que les hablo sobre las alteraciones neurológicas presentes en neonatos hijos de madres consumidoras de sustancias psicoactivas, atendidas en el Hospital La Victoria, sedes 1 y 2 de la ciudad de Bogotá. Los que son de Bogotá sabemos que la sede 1 queda sobre la 10ª, ¿sí? En un sector muy especial donde queda el Hospital de la Samaritana, donde queda el Hospital Dermatológico Federico Lleras y donde antes estaba el San Juan de Dios. Y la sede 2, pues evidentemente en el barrio 20 de Julio, en el Hospital de la Victoria. Era un estudio que no solamente tuvo interés académico, sino también tuvo un interés muy personal, porque este tema del síndrome de abstinencia fue como mi pauta para comenzar a hacer maestría en toxicología. Siempre estaba en la línea del grupo de sustancias psicoactivas y para mí era un reto revisar qué estaba sucediendo. Entonces voy a darles algunos apartes. Tuvimos alteraciones morfológicas y teratogénicas relacionadas con un reporte de caso de sindactilia y artrogriposis en un hijo de una habitante de calle, una persona en situación de habitabilidad en calle, en la cual presentó este tipo de manifestaciones y la madre durante todo el embarazo había consumido solventes o inhalables, y sobre todo en el primer trimestre y el último. Entonces, eso también fue un reporte de caso. Revisamos algunas medidas antropométricas importantes para darle un consenso. Tuvo una parte bien interesante en los aspectos sociodemográficos. Revisamos acá el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo, cómo se comportó, hacer de pronto, revisaban nombres populares, cerveza. Ustedes saben que en Colombia las personas siguen pensando que tomar cerveza durante el embarazo, sobre todo en algunas regiones del país, puede ser acertado.
Pues hablan del edema, de la diuresis, y es una concepción demasiado errada y demasiado equivocada por el espectro alcohólico fetal que nosotros conocemos. Evidentemente también hablaban del aguardiente. El aguardiente es una bebida muy propia de nuestro país. El cigarrillo, también seguían consumiendo cigarrillo, marihuana, otros tipos de consumo, esnifaban perico, licores artesanales, lo veíamos mucho, y algunas personas con benzodiazepinas. También evaluamos si fue la exposición un mes antes, durante el embarazo y el consumo general de sustancias psicoactivas. Aquí vemos algunos nombres populares que ustedes pueden de pronto conocer a la hora de hacer esa anamnesis a las madres o indagarlas. La mezcla de Chamber, que es esa mezcla de un alcohol antiséptico, que es alcohol etílico, el 70% con frutiño o con otro tipo de colorantes. Guarapo, que es una bebida artesanal muy colombiana. Pistolo, ¿sí? Diablito, que es bazuco con marihuana, y otro tipo de sustancias a las cuales íbamos nosotros de manera muy importante revisando qué pasaba. Cuando vamos a hablar de los reflejos alterados, veíamos fijación visual, hociqueo, suspensión vertical, cócleo palpebral y glabelar altamente comprometido. La relación entre el consumo general de sustancias y la alteración de los reflejos neurológicos, especialmente los subrayo en negrilla, es el moro, que sabemos que es el principal, el reflejo de tracción y de suspensión horizontal, que fue lo que más vimos. Y como les comentaba, la muestra fue de 353 recién nacidos y se presentaron 2 casos de dismorfismo relacionado con síndrome alcohólico fetal, ahora conocido como TIF o trastorno del espectro alcohólico fetal. A madres habitantes en situación de calle, ausencia de reflejos de tracción, mucho compromiso en el tono de estos pacientes, y el reflejo pupilar, evidentemente, como ustedes lo conocen, no fue fácil de evaluar. También agradezco en esta ocasión para extender un agradecimiento a la doctora Serrano, Carolina Serrano, del Hospital General de Medellín y del Hospital San Vicente Fundación en ese momento, porque no era fácil evaluar un recién nacido a nivel neurológico, y evidentemente se aprendió muchísimo, y también al doctor Cornejo en ese entonces de la Universidad de Antioquia. Aquí les enseño algunas fotografías de este estudio tan importante. Es un estudio del país para el país. Y evidentemente pues vemos el dismorfismo del síndrome alcohólico fetal, muchos compromisos dermatológicos, tracción, succión, moro y suspensión horizontal comprometida. Este es el reporte de caso del paciente con artrogriposis y sindactilia. Era muy complejo establecer una relación de causalidad, es decir, qué fue por los solventes, pero al indagar, pues estas madres, ustedes saben que no tienen muy buenos controles prenatales, muchas de ellas cero control, y también tienen enfermedades infecciosas asociadas, sino que fue un reporte muy importante porque el consumo de solventes inhalables era casi diario, entonces era el factor de riesgo como más importante en este caso. Evidentemente necesitamos capacitar en valoraciones neurológicas al personal de nuestra unidad. No solamente hablar de síndrome de abstinencia por opioides, compromiso neurológico, manifestaciones gastrointestinales, alteraciones disautonómicas, sino también pensar en otras alteraciones que yo puedo ver al momento de la adaptación neonatal. Aportes en la investigación para nuestro país, a la cual abiertamente invito a sus residentes, a todos los neonatólogos que nos acompañan, a los pediatras que tienen su grupo de investigación, a que se centren en este tema también, que es muy importante. Evidentemente las puertas del ministerio muy abiertas para este tema, y la evidencia de alteraciones en el examen neurológico en los primeros días, y que en Colombia pues no hay reporte de unos estudios específicos sobre el uso y abuso, a diferencia de estos que les mostré, y el que les va a hablar la doctora María Claire más adelante, que es un estudio supremamente importante con datos muy similares. Acá encontramos ¿cuándo puedo sospechar de un síndrome de abstinencia? Evidentemente el antecedente materno, pero cuando hablamos, si estamos hablando del pediatra que está en pseudo-relajación o administró esta medicación por bastante tiempo, pues ya sabemos si nos vamos preparando. Entonces el médico va diciendo, ya casi me toca disminuirle el fentanil para ponerle la metadona, voy alistando la metadona, ¿será que tengo metadona? Va pensando en eso porque sabe que se va a presentar casi en un 50% de los casos. El neonato altamente irritable, alteraciones en la piel, microcefalia o signos de retardo del crecimiento intrauterino, y con algunos paraclínicos como les mencionaba. ¿Qué es clave para ustedes? Ese inicio del destete respiratorio y esa suspensión o disminución de la infusión de la pseudoanalgesia prolongada es el principal factor de riesgo para que mi paciente presente signos y síntomas de síndrome de abstinencia neonatal. Diferentes escalas de severidad, sé que muchos de ustedes las utilizan, muy juiciosos con Finnegan modificado,
con WAD1, que usualmente la tienen muy presente, creo que es la que más estamos utilizando para el tema de cuidado intensivo y cuando presentan esa pseudorelajación prolongada, y algunas otras escalas que están diferenciadas. Pero ¿cuál es el reto? El reto es que están diseñadas para abstinencia a opioides, no todas las abstinencias son opioides, como les mencionaba en el caso de las sustancias psicoactivas, y más en el contexto colombiano, y en neonatos a término. Pero ¿qué pasa con esos prematuros? ¿Cómo hacemos esas revisiones sistemáticas para ese prematuro extremo, para todo lo que ustedes conocen? Ahí también tenemos un gran reto. Evidentemente, la escala de Finnegan podemos emplearla durante los 3 primeros meses. También tenemos que ver algunos parámetros evaluados en ellas. Ustedes lo conocen muy bien, pues fiebre, movimientos anormales, temblor esencial, insomnio y alteraciones gastrointestinales, entre otras. Acá está la escala muy bien conocida por ustedes. Sabemos que puntuaciones por encima de 16 evidentemente nos hablan de un síndrome de abstinencia a opioides severo. No es prudente utilizar Finnegan para otras sustancias psicoactivas. ¿Sí? Ahí evaluamos el ASIS y otras cosas que también lo vemos para poblaciones y que más adelante les va a explicar la doctora María Clara. Aquí encontramos esta escala que creo que es una de su mano derecha en las diferentes unidades y en la cual nosotros podemos evaluar específicamente cómo se está comportando ese paciente y si tiene un riesgo o no de síndrome de abstinencia derivado a esa pseudorelajación prolongada. Lo que más se encuentra en esta escala y la mayoría de estudios es en esa asociación de fentanil y midazolam. El tratamiento, lo más importante evidentemente es prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo bien. Vamos a hablar ahora más adelante de algunas estrategias no farmacológicas que evidentemente es brindar comodidad, un ambiente agradable, tranquilo, evitar la luz extrema, que sea cómodo, pañales confortables, fórmulas hipercalóricas, posición antirreflujo y la gran duda de la lactancia. ¿Será que le suspendo o no le suspendo la lactancia? ¿Qué hago con esa mamá? ¿Será que sigue consumiendo? Entonces es un tema supremamente target, es un tema que en evidencia está claro por algunas aristas. Muchos de la literatura reportan que si la mamá tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH, pues esté suspendido, otros dicen que no, pero la idea es ver cómo se está comportando este paciente, si la mamá está con adecuado tratamiento y si la mamá está recibiendo algún tipo de opioide. Aquí encontramos otra particularidad y son esos coeficientes de afinidad o el CAI de este tipo de medicamentos entre casos opioides, porque entre mayor afinidad pues va a haber un poco más de éxito. Entonces encontramos la diferencia que hay, evidentemente el fentanil es mucho más fuerte en este caso que la morfina. Vamos a encontrar acá las estrategias farmacológicas, la metadona, la subrayo porque es nuestra elección, debería ser nuestra elección siempre. No es prudente utilizar ni combinar metadona, morfina. He hecho contacto con algunos pediatras del país, sur del país, y encontramos, no tengo metadona, le voy a poner morfina. Ya llegó la metadona, le voy a poner la metadona. Entonces, esa mezcla hace que tengamos más interacción y podamos potencializar un riesgo de presión neurológica y evidentemente estamos incurriendo toxicológicamente, no se debe realizar. La metadona, la dosis que ustedes la manejan, 0.05 miligramos por kilo, hasta 0.2 miligramos por kilo cada 6 horas, iniciando con esa disminución progresiva del 25% de la dosis del opioide que reciba. La morfina, también está aquí la dosis recomendada según severidad y según seguimiento de escala arterial. Hay algunas dudas, nosotros sabemos, incluso en la guía está el uso de clonidina, perdió evidencia relacionada con el manejo de opioides hace bastante rato como alfa-2-adrenérgico, y fenobarbital con esa acción gabamimética, con un riesgo neurológico y con las dosis de 6 miligramos por kilo día. Pero inicialmente con lo que más nos vamos es con metadona, morfina, si tienen, es lo ideal la metadona según los estudios que le comento. Pero ¿qué pasa con ese pediatra que está en la unidad y dice no tengo metadona? Es que el químico me dijo que no hay. ¿Qué metadona tenemos? Entonces, para mí es importante hacer este pequeño paréntesis para que sepamos por qué la metadona es así. Realmente encontramos que se tiene que buscar por los fondos rotatorios de estupefacientes y a través del Fondo Nacional de Estupefacientes. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que eso no me toca a mí, ¿sí? Le toca al químico, pero usted como médico y como jefe de su unidad necesita trabajar con todas las herramientas disponibles para brindarle lo mejor a sus pacientes. Entonces muchas veces vemos que delegamos esto al hospital o esperamos que la jefe haga, pero es súper importante apoderarnos de qué pasa con la metadona. Tengo bastante cercanía con el Fondo Nacional de Estupefacientes.
Recuerden que tenemos metadona en presentaciones de 10 y de 40 miligramos y que la presentación de 40 es oro dispersable. ¿Por qué decimos que es oro dispersable? Porque encontrábamos en las terapias de rehabilitación en comunidad y en los programas de mantenimiento de metadona que los pacientes cogían la metadona y la guardaban en la boca y luego la vendían, ¿sí? Entonces, por eso se creó esta presentación de metadona oro dispersable, que al contacto con el agua obviamente ya va a tener una dilución. Y vamos a encontrar el gran reto, muchos de los neonatólogos que están en este momento conectados y que hemos visto a lo largo del país, que se han formado fuera del país haciendo su especialidad. Sabemos que las oportunidades aquí no son muchas, pero nos damos cuenta de la diferencia en tratamientos y de la disponibilidad de opciones. Muchos de ellos han manejado metadona en suspensión en jarabe, entonces esto también es una herramienta ideal y uno se va a hacer estudios comparativos y nos vamos a dar cuenta de que realmente tiene gran impacto. Las soluciones magistrales, no es que yo en el hospital tengo un químico que me hace la solución magistral de metadona, pero aquí tenemos que ver la duración versus estabilidad. Hay una casa comercial que maneja muy bien a nivel internacional las fórmulas magistrales, pero hay que tener en cuenta la relación costo, estabilidad y duración. Y evidentemente tener presente el tema de las equivalencias. Quiero invitarlos a que también cuando tengan un espacio más adelante puedan revisar este artículo, me pareció maravilloso. Este estuvo incluido por una revisión que hicimos para el Ministerio de Salud, que son los estudios fármacoepidemiológicos. Cómo yo veo las bioequivalencias de morfina, metadona, fentanil. Cómo realmente puedo hablar de una dosis equivalente de morfina oral, que se utiliza cada vez como una métrica para representar el uso de opioides. Cómo puedo yo tener una tabla de conversión de esas dosis de morfina oral o dosis equivalentes de morfina oral, y cómo puedo llegar a desarrollar factores de conversión. Este artículo, igual la referencia está abajo con el de hoy, para que la puedan consultar. Me gustó mucho porque fue la información que reúne datos de Reino Unido, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos y Latinoamérica, y hace un consenso muy importante de esas dosis. Aquí encontramos algo muy especial, de pronto algunos pediatras y neonatólogos lo usan mucho, está relacionado con el uso de desmedetomidina, ¿sí? Con ese uso de alfa-2 agonistas, ¿tiene indicación? ¿No tiene indicación? En el momento no la tiene. Y recuerden que evidentemente ese riesgo de bradicardia está supremamente latente, disminuye la hiperactividad adrenérgica, tiene otras indicaciones INVIMA, pero lamentablemente para este tema de síndrome de abstinencia no está incluida y tampoco hay indicaciones para los UNIS. Voy a hacer un paréntesis porque, como estoy hablando del Fondo Nacional de Estupefacientes, a algunos de los contactos y personas allegadas, traté de enviarles esta información que está relacionada con la disponibilidad de hidrato de coral. El Fondo Nacional de Estupefacientes, que hace parte y está adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, está trabajando arduamente en este tema de las necesidades. Y también estamos trabajando como una noticia preliminar en el tema de la metadona líquida. Ahora estamos todos modo COVID, yo entiendo que ustedes también lo están, pero este es uno de los proyectos más importantes porque a futuro sería de gran utilidad para todos nosotros. Esto es como un paréntesis de lo que se hace en el fondo y la disponibilidad de este medicamento que volvió y sabemos su efectividad y su seguridad. Importante ya para finalizar y darle la palabra a la doctora María Claire, es esa asesoría preconcepcional en las mujeres que consumen. Hay diferentes programas a nivel de Colombia que tienen esa interacción de decirle a la mamá qué es lo que está pasando, toxicólogo, pediatra, neonatólogo que va a recibir ese recién nacido, que estemos todos atentos, salud mental, trabajo social, un equipo disciplinar, bancos de leche materna, todo el tiempo muy pendientes de esa respuesta que necesita esa persona. Porque vemos a la madre que tiene consumo como de pronto, como una manera desacertada, evidentemente, que pone en riesgo la salud y la vida de su hijo, pero no la estamos viendo como una persona que tiene derechos y una persona que de pronto en cierta medida está siendo víctima de mucho estigma y autoestigma en ese contexto, y eso es lo que queremos eliminar en barreras. Evidentemente ese seguimiento interdisciplinario, que como les comento debe incluir bastantes especialidades, y los neonatos con requerimiento de sedonalalgesia que ustedes ya conocen, enfermedad de membrana hialina y hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los retos? No se han encontrado grandes diferencias entre los resultados de los trabajos con descenso rápido a los que utilizan pausas más lentas de 5 a 10 días. Entonces, cada médico de pronto se ve muy identificado y dice, no, yo le voy bajando, voy evaluando, voy mirando, y cada paciente es muy individual y tiene sus características propias. No existe ningún protocolo de descenso gradual que haya conseguido eliminar la aparición de síndrome de abstinencia.
y es muy necesario crear un protocolo de descenso de sedoanalgesia en niños y que sea aceptado universalmente. Recomendaciones: mucha precaución con la prescripción de opioides, dudas en relación a los efectos para el neonato, mejorar las políticas públicas. Vuelvo y hago el mensaje muy importante para que las personas que quieran ampliar la investigación en trastorno del espectro alcohólico fetal y síndrome de abstinencia neonatal puedan ingresar a nuestro equipo del ministerio para revisar el tema. Los fenómenos de tolerancia y abstinencia también son bastante importantes, y la mesa técnica del trastorno del espectro alcohol fetal, que está en la Comisión Intersectorial de Alcohol. Y aquí ya viene el paso de la doctora María Claire. ¿Qué viene para Colombia? ¿Cómo está Colombia? ¿Qué necesita Colombia? El consenso de expertos que está próximo a publicar, las diferentes alternativas farmacológicas y no farmacológicas que tienen en este contexto. Finalmente, estimados neonatólogos y pediatras que trabajan en neonatología y todas las personas que tuvieron este espacio, lo que convierte la vida en una bendición, pues no es hacer lo que nos gusta, ¿sí?, sino que nos guste lo que hacemos, y yo sé que ustedes están haciendo lo más importante por los neonatos de Colombia. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, doctora Diana, por tan excelente charla. Entonces le damos la bienvenida a la doctora María Claire para que nos hable acerca del abordaje. Muy amable, y a seguir trabajando en este punto tan importante y tan interesante. A la doctora Diana, a ustedes gracias por darme el espacio para esta intervención. Con lo que conversaba con la doctora Diana, la idea es compartirles un poquito de lo que ha hecho la línea de investigación del Hospital General y la Universidad CES sobre este tema. Mi nombre es María Claire Ferrer Mejía, yo soy especialista en toxicología clínica desde el año 2008. Actualmente en Medellín laboro como docente de toxicología clínica en las áreas de pregrado y posgrado. Soy epidemióloga clínica de la Universidad CES. Soy la coordinadora de toxicología en la clínica Soma y me desempeño como toxicología acá en el Hospital General, donde permanezco la mayor parte de mi tiempo. Como mencionaba la doctora Diana, les quiero compartir algo de la experiencia. Esta experiencia comenzó en el 2014. Voy a compartirles datos como muy específicos de estos artículos y compartir con ustedes algo de lo que ha sido un reto para nosotros en el manejo y algunos de estos niños. Nuestra línea comienza casi desde el año 2014. Una de la primera recolección o uno de los primeros problemas de investigación de la línea fue si en Colombia las mujeres consumían. De eso ha ido hablando la doctora Diana. Lo que encontramos en este primer estudio, que se logró publicar años después de que lo hicimos, fue los resultados de un estudio descriptivo de corte transversal. Nosotros encuestamos y le aplicamos la encuesta ASIS, que es por norma, a 231 pacientes del servicio de ginecología, y encontramos no solo unos determinantes sociales que nos llamaban la atención a la hora de pensar en consumo, sino que hasta un 34.6% de esa muestra consumía algún tipo de sustancia al momento del embarazo y un 9.1% continuaba consumiendo en el embarazo. Las sustancias que consumidas en ese estudio estaban en relación a los reportes del Observatorio de Drogas de Colombia, y fueron cigarrillo, marihuana y cocaína. Encontramos entonces en ese estudio una posibilidad de pensar al embarazo como un factor protector del consumo. Continuando entonces con nuestros hallazgos, posterior a ese estudio, que cuando lo recolectamos fue en el 2014, seguimos revisando la literatura en Colombia y nos dimos cuenta que no se habían hecho más estudios. Entonces quisimos saber con respecto a la herramienta CIS, que es la que brinda un tamizaje sobre el consumo en embarazo, qué se había hecho en Colombia. Hicimos una revisión sistemática, en este momento está en proceso de publicación en la revista CES Medicina,
y encontramos que habían muy poquitos estudios y el único estudio que se había hecho en gestantes era el que habíamos hecho para el año 2014. Entonces, aquí una primera parte para sumarle a lo que nos enseñó la doctora Diana, y es nuevamente, creo que esto tiene que empezar desde la prevención. Creo que ya la norma está muy clara en ginecología, se debería hacer unas rutas donde a la mamá con un riesgo de consumo de sustancias se pueda evaluar de manera multidisciplinaria con otras especialidades como psiquiatría y toxicología. Ya les voy a contar en qué consiste el plan del hospital. Posteriormente nos dimos cuenta que el ASIS, cuando hacíamos la revisión de la utilidad del ASIS en gestantes, sí tiene una buena evidencia, y encontramos estudios que se hicieron entre el 2013 y el 2019 y resaltan la necesidad de esta herramienta para el tamizaje de las materias. Ya pasándonos entonces a la parte del abordaje de estos, pasándonos a la parte del abordaje de estos bebés, hicimos otra revisión sistemática y nos preguntamos si la escala Finnegan, que inicialmente fue validada para opioides, no tiene unas propiedades psicométricas tan buenas cuando hablamos de otras sustancias, si se utilizaba en el mundo para evaluar otras sustancias. Como decía la doctora Diana, uno, digamos, de los retos que nosotros tenemos en el abordaje es que en ocasiones, sobre todo el servicio de enfermería, no aplica adecuadamente el Finnegan ni el Finnegan modificado. En ese orden de ideas aparecen otras escalas como el WIN, la escala Lipschitz, la Modern Mass Scale. Entonces vemos que hay desde muchos escenarios propuestas para diferentes escalas, y ese es el primer reto que creo que tenemos todos, en evaluar una escala, inclusive desarrollar una escala para Colombia con unas pruebas psicométricas mucho más robustas. Sin embargo, ante la pregunta de ¿se podrá utilizar Finnegan en otros escenarios?, les cuento que hicimos primero una búsqueda de la literatura. En esa búsqueda de la literatura, tristemente, nos dimos cuenta que la gran mayoría de la literatura producida estaba en Norteamérica, Canadá, Australia, y entonces, como si encontrábamos literatura donde se había utilizado la escala en otras sustancias, hicimos un consenso de expertos a través del método Delphi. Recuerden que el método Delphi es un método iterativo. Acá reunimos aproximadamente a 25 expertos. ¿Quiénes eran expertos o quienes se definieron como expertos? A personas que hubieran escrito literatura en los 5 años sobre el síndrome de abstinencia neonatal, o a personas que comparan con más de 5 años de experiencia en unidades. De estas voy respondiendo el chat por acá, doctores. Ya le respondo, buenos días, ¿qué estudio hay en niños, adolescentes adictos a sustancias psicoactivas de neonatos con larga estancia hospitalaria? Hasta el momento en Colombia no conozco ninguno, doctor. Entonces, como les decía, definimos quién era un experto, lo definimos por tiempo de experiencia en las unidades, lo definimos porque había producido literatura, y esta se volvió otra de las líneas de investigación del Hospital General de Medellín. Para el momento donde hacemos este método Delphi, que está también en proceso de publicación, el Hospital General de Medellín adquirió una experiencia casi desde el 2014, donde intentamos hacer un manejo multidisciplinario de la gestante y del bebé. En la gestante, siempre que llega, identificamos si consume o no consume drogas. Eso genera una interconsulta por toxicología,
En toxicología miramos si tiene o no tiene abstinencia, y eso es muy importante porque eso va a influenciar la medicación que va a utilizar esa mamá al momento del parto. Muchas veces detectamos que muchas de estas mamás, como les voy a mostrar en el estudio original, tienen patología dual, es decir, una enfermedad psiquiátrica y el consumo de drogas, y ahí se hace muy necesario ver los psicofármacos. Preocupantemente encontramos que nos llegan mamás en el tercer trimestre con ISRS de larga acción como la fluoxetina. Entonces, eso es lo que hacíamos en el escenario hospitalario. Luego veíamos al bebé, y en el bebé detectamos si había abstinencia o no, si requería manejo farmacológico sí o no, y citábamos a esa mamá, esa es ya la parte ambulatoria, para hacer un seguimiento. Sin embargo, muchas de estas mamás no nos vuelven al seguimiento por sus aseguradoras como tal. Entonces, con respecto a la pregunta de cómo nos iba, digamos, con los signos y síntomas consignados en la escala Finnegan y qué pasaba con otras sustancias, encontramos que hubo un consenso de expertos, se logró el consenso casi en la tercera ronda, son rondas iterativas, son rondas donde el experto responde y no sabe quién. ¿Quiénes fueron expertos para nosotros? Los neonatólogos de la unidad del Hospital General de Medellín, que tienen, yo pienso que una gran experiencia porque somos un hospital que atiende poblaciones vulnerables. Los jefes de enfermería de la unidad, se les hizo la pregunta también a toxicólogos clínicos que habían participado en esto. Obviamente estuvo la doctora Diana, el doctor Lulier, que participaron en el consenso o lo que pusimos dentro de las guías de manejo del paciente toxicológico en cuanto a abstinencia neonatal. ¿Qué encontramos, doctores? Recuerden que las sustancias más consumidas por nosotros son cocaína y marihuana, y encontramos que había un consenso en que, si bien es cierto, no se cumplían todos los signos y síntomas de la escala Finnegan, miren la importancia de desarrollar, y más que desarrollar, validarla para estas sustancias, nuevas escalas. Se encontró que signos y síntomas como llanto, patrón de sueño, moro, temblor, hipertonía, sudoración, se repetían o se encontraban en pacientes, en hijos de mamás consumidoras de cocaína y marihuana. Fue también muy frecuente el consenso, definimos consenso como 70 o más, en las alteraciones del sueño vigilia. En este tipo de bebés no encontramos, por ejemplo, no hubo consenso sobre la presencia de disautonomía. Fíjense el gran desconocimiento que hay en cafeína. Entonces, nuevamente, yo me uno a la de la doctora Diana, recordar que la cafeína es una sustancia psicoactiva que tiene un paso por la barrera hematoencefálica, que se tiene que indagar el consumo de café, que en nuestro medio preocupa el aumento de bebidas energizantes que se pasan de largo la recomendación de la norma, que hemos encontrado pacientes con ingestas superiores de cafeína de 300 miligramos día, lo cual empieza pues a hacer pensar inclusive en los riesgos para esa mamá. Con respecto a opioides no es nuestra, como decía la doctora Diana, no es nuestra principal no es nuestro principal motivo de preocupación. Este tipo de síndrome de abstinencia lo vamos a ver más en niños que estuvieron bajo pseudoanalgesia, pero sí hay una sustancia que yo quisiera traer a colación, que pocas veces se pregunta, que se utiliza y veces también después del momento del parto, y es el tramadol. Recuerden que el tramadol es un opioide sintético y que tiene una característica muy peculiar que en ocasiones se pasa por alto, y es que él inhibe la recaptación de noradrenalina. Entendiendo eso, aumenta el riesgo de otras complicaciones, como las complicaciones cardiovasculares. Miren que también hubo un consenso con respecto a los signos y síntomas de las benzodiazepinas.
se encontró que la presencia de moro, temblor, era frecuente en el alcohol. Lo más común para nosotros es encontrar niños con el síndrome de alcoholismo fetal, con algo del espectro, pero no es frecuente encontrar pacientes ya que lleguen bajo embriaguez y que expliquen un síndrome de abstinencia neonatal al alcohol, sino que encontramos más las alteraciones morfológicas. Entonces, hasta este momento, la conclusión de este estudio fue, mire, Finnegan lo podemos seguir utilizando, sin embargo, es importante resaltar que hay muchas sustancias donde esas propiedades psicométricas no son, digamos, tan robustas, que a esa, digamos, falta de propiedades psicométricas se le suma el hecho de que muchas veces no lo aplica la misma enfermera o no lo aplica la misma persona, no hacen dos mediciones seguidas y el índice kappa empieza entonces a variar mucho y necesitamos que se estreche, que se haga una administración, seriada por la misma persona para poder tomar decisiones. Es frecuente en mi área yo encontrar y ver niños que tienen un Finnegan más o menos entre 7 y 8 en un momento, pero lo que precedió fue hace 6 o 8 horas, entonces creo que esa es una de las grandes cosas. Podemos entrenar al grupo de enfermería, podemos adaptar una escala, estos fueran las manifestaciones más comunes que encontramos. Y entendiendo eso, pues le podemos dar un poquito más de objetividad a esa escala, que creo que la clave ahí será estar en repetirlo y en hacerlo la misma persona. Ahora, con respecto al segundo estudio, que fue un estudio prospectivo y que ya involucraba qué pasaba en los niños, en este momento estamos trabajando en dos estudios prospectivos. Uno correlacionando los factores de riesgo que se encontraron en la mamá o los factores que se encontraron en la mamá y en ese bebé y quienes nos desarrollaron síndrome de abstinencia neonatal. Y estamos trabajando en un segundo estudio que nos muestra cuáles fueron los desenlaces de ese bebé. Entonces, lo que encontramos en este grupo de pacientes, que fueron aproximadamente 160, encontramos que el grupo que incluye al grupo etario de embarazo adolescente sigue siendo un gran problema para nosotros. La gran mayoría de las mujeres en cuanto a características sociodemográficas eran solteras. Encontramos algo que nos llama y es como pensar, digamos, el trato de esas mamás, porque en ningún momento se pueden violentar, porque ya tienen muchos determinantes sociales que explican su consumo y que no hacen fácil la cesación, y es la presencia de algún tipo de violencia. Muchas de nuestras madres eran habitantes de calle. Encontramos una cosa muy importante para evaluar, digamos, cuando vamos a mirar ese núcleo familiar del bebé. La pareja consume hasta un 50.1%, los padres han consumido y nos hemos encontrado a escenarios donde consume la mamá de la gestante, la pareja, los hermanos. Entonces, pues el riesgo de una gestación ahí será importante. Otra cosa que tenemos que evaluar y que ha sido, digamos, común desde el primer estudio publicado en la Universidad del Cauca es la presencia de patología dual. Una de las cosas más importantes es la presencia de depresión. Como les decía, es importante indagar, hablar, hacer un manejo multidisciplinario con psiquiatría, hacer los cambios de la pauta farmacológica en psicofármacos tempranamente, porque encontramos todavía a hijos de mamás que venían con fluoxetina, que se la automedicaron o que la continuaron, y que hay una gran posibilidad para evitar signos y síntomas del síndrome de discontinuación, que si somos estrictos, el síndrome de discontinuación no es un síndrome de abstinencia, pero en los niños puede generar algo de irritabilidad. Hemos encontrado desde el primer estudio la frecuencia de madres que se automedican, y dentro de las sustancias más comunes que encontramos que estas mujeres consumen estaban el cannabis, el clorhidrato de cocaína y la pasta básica de coca. Es importante diferenciar, miren que en este segundo estudio ya se encontró que había más cannabis
y que disminuyó la parte de alcohol y cigarrillos. Yo pensaría que ahí hay algo de subregistro y todavía pues está el temor de esa materia. ¿Qué encontramos? Recuerden que la doctora Diana nos decía el síndrome de abstinencia neonatal dependerá de la cantidad consumida por la mamá de las sustancias. Y nosotros encontramos acá unas cosas que es importante dejar registrado en la historia, no solo por la probabilidad de que esa mujer haga un cese de la cesación, sino porque nos va a empeorar el síndrome. Hasta un 44.6 de las mamás de los niños que no desarrollaron abstinencia y 55.4 tenían un consumo de más de 10 años. Casi hasta la mitad de las mamás consumió en el trimestre tercero y cuarto. O sea que eso que habían disminuido en realidad se empezó a caer. ¿Y cómo lo demostramos? Porque a esas mamás les pedimos tóxicos en orina. Miren la necesidad de hacer unos tóxicos en orina tempranamente para la mamá, para el bebé y correlacionarlos con la historia de la mamá. Porque hay unas sustancias que a pesar de que la prueba más costoeconómica que tenemos nosotros es los tóxicos en orina, acá no está validado meconio, paneras se hacen en algunas escuelas como pelito, pero es mucho más difícil, entonces lo más rápido será tóxicos en orina. Recuerden que estas pruebas son muy sensibles, tienen falsos positivos, pero hay para unas sustancias que si la mamá tiene cocaína positiva, el bebé tiene cocaína positiva, eso tiene que ser una banderita roja para nosotros. Encontramos que en una gran cantidad de mujeres se combinaban marihuana y cocaína, y a pesar de que la literatura dice que estos niños no presentan una abstinencia como tal, sí veíamos que en esa sumatoria puede que son niños que no requieran tratamiento farmacológico, hay algunos que lo han requerido, pero si vemos niños que inclusive algunos han convulsionado, que son más irritables, que tienen temblor, que tienen movimientos anormales, que tienen un moro alterado. En el hospital tenemos una gran ventaja y es el banco de leche. Ya les voy a hablar un poquito de lo que pudiéramos hacer con la lactancia. Encontramos también otras complicaciones como sífilis, código rojo. Tuvimos una mamá infartada por un infarto tipo 2. No quedó registrado en este estudio, pero en el seguimiento ya hemos encontrado mamás que consumen de Tucibi, que es una feniletilamina y que es ahora un dolor de cabeza para Colombia. Hay muy poco descrito. Esto es lo que pusimos en la guía dentro del consenso con respecto, digamos, al manejo. Tenemos diferentes que había mencionado la doctora Diana, pero sí es importante resaltar que ¿cuáles son los retos dentro del manejo? Voy a retomar esta antes de las dos. Uno, esas medidas no farmacológicas en el hospital. Creo que esto es todo crédito de todo el grupo de neonatos del Hospital General de Medellín. Han articulado muy bien el programa en todas las personas que están en la unidad. Están muy bien entrenadas. Entonces, básicamente lo que se hace es que en estas medidas no farmacológicas, fisioterapia tiene un papel muy importante. Vemos como los niños con cocaína, con marihuana, los seguimos las 4 vías medias de la sustancia, porque hasta ese tiempo está reportado en la literatura los riesgos. Y en la gran mayoría de los pacientes, ellos solo con medidas no farmacológicas, pueden mejorar, ¿cierto? La definición de lactancia materna depende de la dosis y la mujer. Teóricamente no hay una contraindicación absoluta para la lactancia, sin embargo, desde el consenso que se ha logrado hasta ahí, pues, y aquí les transmito también mi posición personal. Yo sé que todas estas sustancias son de tipo alcaloide, que pasan la barrera hematoencefálica. Hay un estudio muy bonito que se los recomiendo, que es de la Revista Colombiana de Psiquiatría, y se llama Estrés perinatal y neurodesarrollo. Y una de las investigadoras, que es una psiquiatra, la doctora Silvia Gaviria, plantea que el solo estrés genera displasias y ectopias corticales. Ahora, si a eso le sumamos diferentes
sustancias, vamos a pensar las tres más comunes de Colombia, alcohol, le sumamos la cocaína, le sumamos el cannabis siendo una sustancia neuroreguladora de otros sistemas de transmisión, la cocaína produciendo ese efecto de vasoconstricción y una alteración en la unidad fetoplacentaria, y el alcohol con todo este potencial teratogénico. Entonces uno se pregunta, venga, ¿qué hace una mamá que tiene 5 o 6 nanogramos de cocaína y ese bebé que va a tener esa cantidad, qué impacto va a tener? Puede que no lo mate, pero probablemente va a tener muchos signos y síntomas que afecten la calidad de vida. Entonces esa lactancia materna acá, siempre nos valemos del banco de leche, pero una de las cosas fundamentales, doctores, para que ustedes puedan definir esa lactancia materna a largo plazo, que deberíamos promover esa lactancia materna, es que tengan una valoración por toxicología, que le podamos hacer un seguimiento de los tóxicos. Muchas mamás solo tienen un consumo cercano al momento del parto, una recaída, aguantaron sin nada, y fíjense que en ese momento donde ya esa mamá se desembarazó, ya se le pueden administrar otras estrategias farmacológicas que las ayuden con el sueño, con el craving, que no están contraindicadas en la lactancia y que eso pudiera favorecer la lactancia materna. En cuanto a los medicamentos, uno de nuestros retos es que no tenemos la forma de metadona que quisiéramos. Por acá me hablan de, sí, se puede ver de que en los primeros días pueden ver flacidez con la metadona. La recomendación siempre es empezarla desde la mínima dosis eficaz e ir titulando. Yo creo que uno de los retos más grandes que hemos visto durante estos años en este estudio es la presencia de dos opioides. Recuerden que la presencia de dos opioides en los agonistas mu, sobre todo, van a formar en los receptores mu, van a generar procesos de sumación y un mayor aumento de eventos adversos. Entonces, generalmente cuando encontramos a pacientes con morfina y metadona, yo tampoco puedo llegar y suspender la morfina, que es lo que algunos mencionan, suspenda de una la morfina y déjenlo todo con metadona. Esa morfina se debería hacer con un desmonte. El desmonte, miren que hay mucha controversia en la literatura. Algunos hablamos vaya disminuyendo entre un 10 a un 20%. Personalmente yo soy, digamos, más creyente en las disminuciones causadas. Y pues tenemos otros coadyuvantes como el fenobarbital y la clonidina. Yo quiero hoy hacer hincapié en el fenobarbital y la clonidina en ocasiones en el manejo de los niños que tienen un Finnegan mayor de 8, que están muy irritables, que no consumieron un opioide, porque es muy frecuente ver que para cualquier síndrome de abstinencia se pone metadona, y recordemos que la metadona es un agonista opioide y no responde a todos los síndromes de abstinencia, y miren que en comparación a los otros, pues la metadona tiene un poquito más de eventos adversos. Entonces, en el síndrome de abstinencia a cocaína, cuando en raras veces, sobre todo a cocaína y marihuana, cuando en raras veces hemos tenido que utilizarlo, hemos podido echar mano de la clonidina. Con respecto a lo que mencionaba la doctora Diana de la dexmedetomidina, a mí yo creo que ojalá se pudiera ampliar la indicación, desde el INVIMA, porque la gran ventaja de la dexmedetomidina es por estar en infusión, ¿cierto? Ella tiene, a pesar de ser una alfa-2 agonista como la clonidina, unas modificaciones, digamos, en la afinidad a ese receptor, y hace, digamos, menos riesgoso la aparición, por ejemplo, de un episodio de hipotensión que se puede ver con clonidina. Una de las cosas importantes que estamos intentando pensarnos en el hospital y en el programa en el hospital se llama el programa ACEPTO, y entonces tiene la valoración del binomio madre-feto de manera ambulatoria y luego el seguimiento de la mamá hospitalario. Es una cosa que no hay estudios, los invito a que estudien, a que lo sigan, y es lo que nos va a lograr responder. ¿Y qué pasó? Muchos de los niños, como les mostré ahí, hasta un 50% de los niños que seguimos hicieron abstinencia. Estamos siguiendo otra corte de niños
donde fueron ingresados en unidad de cuidados neonatales con un estado fetal no tranquilizador y que uno no sabe si tienen factores de riesgo para una abstinencia, entonces queda difícil saber qué es ese riesgo séptico o ese riesgo de abstinencia. Creo que se hace necesario un seguimiento de estos niños y que se pudiera seguir idealmente 2 años, que es lo que pasa en la primera infancia, para que tengamos una, digamos, como una mejor evidencia de cuáles son los riesgos de la cocaína, de cuáles son los riesgos del cannabis a largo plazo. Pero como les cuento, doctores, desde el 2014 para mí uno de los grandes mensajes es la necesidad de un manejo multidisciplinario. Segundo, la adaptación de una sola guía o de una sola estrategia para abordar el síndrome de abstinencia y que posteriormente saquemos una escala que nos responda a las necesidades de nuestros bebés, que son específicamente cocaína, marihuana y preocupantemente un alza en las feniletilaminas. Eso era lo que tenía por compartirles. Quedo atenta a las preguntas. Doctora Diana, muchas gracias por el espacio.